Vamos a poner a grabar. No sale esto. ¿Qué pasó? Ah. Ya. Bien, ya ustedes habrán visto el Syllabus, el doctor Alejandro Yávar. Así que hoy día vamos a comenzar a hacer la teoría que me corresponde hoy día y la próxima semana, aquí en el curso de Patología General. Bien, vamos a comenzar. Los dos temas que me han encomendado se llama uno hemodinamia y el otro es la patología vascular. Son dos partes del capítulo o del curso. Después de lo que ustedes han aprendido, los primeros temas sobre la inflamación y otras partes más. Bien, vamos a compartir. Bien. Como ven ahí, en el embrión este que está, es porque está en un ambiente que va a servirle para el desarrollo de sus tejidos. Es un ambiente adecuado. Es un ambiente en el cual le va a servir para que pueda estar en mejores condiciones en su desarrollo. Por lo tanto, la hemodinamia es eso. Claro, la hemodinamia es parte de lo que se le llama, o de lo que se llama un componente más de la rama de la cardiología, en la cual se especializa en el estudio del movimiento o dinámica de la sangre dentro de los vasos sanguíneos y de las arterias y las venas. Y ustedes saben que todo eso está dentro de un organismo. Por lo tanto, este funcionamiento de las células, que son parte del tejido, ¿no?, dependen evidentemente de la integridad de la circulación sanguínea y de la homeostasia normal de los líquidos, o sea, el mantenimiento de los líquidos dentro de su sitio, de su espacio. No vamos a hablar del líquido intracelular, no es así. Esto es del líquido intravascular. ¿No? Por lo tanto, esta homeostasia hídrica normal, ¿ya?, es porque tiene como condición, ¿no?, la integridad de la pared vascular. Tiene como condición que haya una presión intravascular y que haya una osmolaridad. Esas son las condiciones para que haya eso que se le llama la homeostasia hídrica. Entonces, ya vean ustedes todo el sistema
vascular, grandes vasos, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen. Y esta es una de las cosas que ya les habrán dicho en las teorías anteriores. Nosotros utilizamos muchísimo para el entendimiento de todo esto, todos los cursos que ya ustedes hicieron. ¿Ya? Entonces, esto es anatomía. Y vean ustedes cómo es el sistema vascular, la circulación, ¿no?, que sirve para que esa sangre llegue a los tejidos y a las células. Claro, evidentemente hay varias condiciones para que eso suceda, ¿ya? Una de esas, aquí están viendo en la parte de arriba, en este dibujo, es la sangre que va a correr dentro de un compartimento que es el vaso sanguíneo, que es este. Aquí se está dibujando el vaso sanguíneo. Esta sangre tiene una velocidad y la velocidad está determinada porque hay una presión dentro del vaso sanguíneo, una fuerza que está empujando para que esa sangre fluya. Y hay también una resistencia a ese paso de la sangre. Esa resistencia es la pared de los vasos sanguíneos, que son estos. Entonces aquí se nota muy nítidamente que cuando la sangre corre es menos rápido aquellos que van a estar cerca al área de resistencia, que es la pared de los vasos. Y va a ir más rápido la parte central porque no está habiendo resistencia, que a eso se le llama la velocidad máxima. Y ustedes en esta imagen están viendo cómo la sangre viaja en el vaso sanguíneo, en esta forma, como un bulbo, en la cual la velocidad cero es la parte final, la parte más externa, ¿no?, y la velocidad máxima es la parte central. Entonces, esta forma de viajar en capas concéntricas es es lo normal dentro del vaso sanguíneo cuando la sangre fluye. Y esto está íntimamente relacionado a lo que es esto, que es esta fórmula, ¿no?, donde la fuerza de la sangre está íntimamente relacionado a la presión arterial menos la presión venosa sobre la resistencia que va a tener esa sangre. ¿No? Esto se usa en fisiología. Y en la parte práctica, en los problemas que puede haber en el vaso sanguíneo. Y la fuerza con que va a ir la sangre por ese vaso sanguíneo. Aquí abajo es un capilar, ¿no?, en la cual aquí se va a ver, ¿no es cierto?, la sangre que va a correr por dentro y está influenciado esto por lo que se le llama la presión capilar, que va a estar dentro, ¿no es cierto? Esta presión estará acá dentro, ¿ya? Y menos el empuje de los líquidos que están fuera del capilar, o sea, en el intersticio. ¿Ya? Cuando hay presión capilar, la sangre o el líquido de la sangre trata de salir por la presión capilar, pero hay una resistencia por fuera. ¿Ya? Entonces, este otro es, el pi es el otro elemento que sirve para mantener la sangre dentro del vaso sanguíneo, que es la presión
coloidosmótica u oncótica, como dice aquí en esta gráfica que está a la derecha, la presión coloidosmótica. De la presión hidrostática, ¿ya? La fuerza, la presión de la sangre al correr, presión hidrostática, ¿ya? Que trata de sacar la sangre fuera del capilar, y la presión osmótica u oncótica, que trata de mantener la sangre dentro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces, esta presión intersticial que hay acá, ¿ya? Trata de empujar, cuando la presión es intersticial, o sea, fuera del vaso sanguíneo, trata de empujar, y este otro, que es la presión intersticial que está afuera, trata de jalar la sangre hacia el intersticio. ¿Qué es esto? ¿Correcto? Este verde que ustedes ven acá es el otro componente, el otro vaso sanguíneo, que tiene su gran importancia, ¿no? Pero que en esto no es tanto en lo que vamos a estudiar, porque no tiene tanto componente líquido dentro de ella, que es el sistema linfático. Este sistema linfático es muy poco el líquido que está metido acá. Así que más nos vamos a dedicar a esto, que es la parte arterial y la parte venosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando hay una alteración de esto, de estas presiones? Porque es a la larga presión hidrostática y el otro la presión coloidosmótica. Una alteración de eso es eso, edema. ¿Ya? Edema es lo que se llama una acumulación de líquido, ¿ya? Dentro de ese espacio, de lo que está dentro del espacio intravascular, se va al espacio extravascular. Eso es edema. ¿Ya? Ese líquido que estaba dentro del vaso sanguíneo se va al espacio intersticial. El edema es una consecuencia, no es una causa de una enfermedad. Cuando un médico identifica edema, va a saber que hay algo anda mal en los componentes que sirven para el mantenimiento del líquido dentro del vaso sanguíneo. Vuelvo a repetir, no es causa, es consecuencia de algo. Aquí abajo ponen que el aumento de la presión hidrostática con la reducción de la presión coloidosmótica altera el equilibrio. Por lo tanto, eso va a hacer que evite, o va a hacer eso que salga líquido de los vasos sanguíneos. Entonces, ya sea una mayor presión o pueda ser una menor presión coloidosmótica, la que va a hacer que se altere ese equilibrio que existe. ¿Ya? Entonces, las alteraciones hemodinámicas va a hacer que se produzca este edema, que es una extravasación del líquido desde el vaso hacia los espacios intersticiales. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo muy nítido, en la cual aquí se representa la arteria y aquí se representa la vena. Por la presión hidrostática va a salir fuera del vaso sanguíneo una cantidad de
líquido. Aquí le han puesto 14 mililitros por minuto. Más o menos es la condición interesante que hay. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista fisiológico, veloz, dinámico, y esa es otra de las cosas importantes que tienen que entenderse en el sentido de que el líquido siempre está en movimiento cuando la persona está viva. Siempre. Entonces, esta cantidad de sangre, de líquido, esta cantidad de líquido que ha salido al espacio intersticial, por la presión coloidosmótica dentro del vaso sanguíneo en el área venosa, va a regresar 12 mililitros. Eso es lo normal. Eso es lo correcto. ¿Qué ha sucedido entonces? Que este líquido ha mojado los espacios intersticiales como que debe de ser, ¿ya? Pero no se ha quedado ahí. ¿Ya? De los 14, 12 se han ido otra vez al vaso sanguíneo, pero 2 mililitros simplemente por una ligera presión hidrostática muy leve de 2 mililitros por minuto se va a ir al vaso linfático y se quedó limpio el área intersticial. Si eso es lo normal, en antes dijimos que el edema es una extravasación de los líquidos que se va a quedar en el espacio intersticial. ¿Correcto? Entonces, algo está sucediendo en ese movimiento de ese líquido. Aquí están viendo dos fotografías, uno de un tobillo acá, en la cual, miren, se ve el hundimiento de la piel, porque debajo de la piel, ustedes saben que está la dermis y el tejido celular subcutáneo, debe estar lleno de líquido. Y el médico, cuando ve una pierna que está hinchada, que es lo que es el término que se le conoce, para nosotros es edematizado, pero tiene que demostrarse que eso es así. Lo que va a hacer es agarrar el dedo pulgar y presionar más o menos fuertemente para ver si es cierto que ese aumento de volumen que tiene en ese tobillo es por edema. Presiona y miren, se hunde la piel por el desplazamiento, simplemente por fuerza que está haciendo el dedo. Deja de presionar, saca el dedo y lenta y progresivamente vuelve a la normalidad, o sea, vuelve a ser así. Con eso, el médico demuestra que ahí hay edema. No está demostrando las causas del edema, está demostrando las consecuencias que ha habido para que suceda el edema. Aquí abajo es lo mismo. Esto, por ejemplo, que es la media que ha ajustado a la pierna y ha dejado marcado eso. ¿Por qué? Porque en el celular subcutáneo hay líquido. Y esta es la manifestación clínica de esa condición. Eso ha sido apoyado porque igual como acá arriba ha hecho la misma maniobra el médico presionando con el dedo pulgar. Entonces ya verá cuál es el problema. Va a ver si ese líquido que está... un ratito, un minuto. Ya. Entonces, lo que tiene que saberse, no se sabe ahí, simplemente está demostrando que es un edema, es que puede ser un trasudado o puede ser un exudado.
Y ustedes saben cuál es la diferencia entre trasudado y exudado, porque me imagino que a eso les han enseñado. Entonces, como sabemos que el edema es una consecuencia de algo, lo que hay que comenzar a buscar es ¿cuál es el problema? Pues el aumento de la presión hidrostática, ¿ya?, que puede deberse a ¿qué? La presión hidrostática intravascular, me refiero. Que puede ser debido a ¿qué? A que hay un problema, por ejemplo, de reducción en el retorno venoso. El retorno venoso significa, y ustedes ya saben esto por fisiología, que la sangre pasa del corazón por las arterias y va a regresar al corazón por las venas. El retorno venoso es eso. Si hay un problema de falla en el retorno, por alguna causa, por alguna enfermedad, va a haber aumento de presión hidrostática. ¿No es cierto? O la otra razón podría ser una disminución de la presión coloidosmótica u oncótica. ¿Ya? Una disminución de eso, ¿qué va a suceder? Que la sangre, que el líquido va fácilmente a salir del vaso sanguíneo. O el otro problema es que también puede suceder porque hay un problema en el vaso linfático. Esos 2 mililitros que ustedes vieron que salía, ¿no?, y que regresaba hacia el vaso linfático, esos 2 mililitros, si se obstruye en algún sitio ese vaso linfático, esos 2 mililitros van a retenerse y va a haber mayor presión de ese líquido y por lo tanto va a salir o no va a ingresar hacia el vaso sanguíneo. Después hay otras causas, por ejemplo, la cantidad de líquido que puede haber dentro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Eso es lo mismo. Entonces, esto que están viendo es un celular subcutáneo donde hay cantidades de espacios claros, ¿ya?, que significa que la matriz, el elemento de la dermis, la colágena, las fibras elásticas y todo eso, se han abierto para dejar espacio al líquido. Estos espacios claros que ven, ahí hay líquido. Entonces se está ocupando un espacio. El líquido va a ocupar un espacio. Y eso hace que aumente, ¿ya?, la superficie de esa zona. Es por eso que se llama edema. Una de las consecuencias, por ejemplo, están viendo ustedes aquí el capilar lleno de hematíes. Es un problema porque no debería de ser así, ¿ya?, sino que estas hematíes que están dentro del vaso, que están junto con los líquidos, con el líquido intravascular, parecería que estuviera retenido, y esa es la consecuencia de que por presión hidrostática está saliendo primero los líquidos, o el líquido. ¿Ya? Ya dije, por un problema de ese tipo, puede ser por un problema coloidosmótico, que de repente no hay tanta proteína que va a servir como esa presión osmótica intravascular. O lo otro también es que uno de los problemas serios en muchas enfermedades es que la pared de este capilar esté dañado. Y ustedes saben que el capilar está formado por endotelio. Y si el endotelio se dañó, va a dejar pasar líquido desde el espacio vascular, intravascular, al espacio intersticial. Y aquí está, es lo que están viendo. Acá está la epidermis. Acá está la dermis, con estos espacios claros, abundantes espacios claros, porque hay cantidad de líquido ahí metido, como se ve acá. Aquí abajo
es el pulmón. Por histología, ustedes saben que el parénquima pulmonar está constituido por los espacios alveolares, que son estos, y los septos pulmonares, que son estos. Aquí está mal, está patológico este pulmón, porque dentro de este espacio alveolar está este material rosado. Y lo único que queda de aire son estas áreas periféricas, que es lo que ha quedado del aire que debería estar totalmente lleno así, con este color, aire. Pero está ocupando este material rosado que es el plasma que ha salido hacia este espacio alveolar porque ha habido un problema a nivel de los vasos capilares que ha hecho que salga ese líquido a este espacio. También puede haber edema intersticial, intraseptal, porque estos son los septos, y también, como no hay más, hay aire en cantidades, se van a ir a esos espacios alveolares. Este fenómeno, esta imagen, demuestra que hay edema pulmonar. ¿Correcto? Edema pulmonar. Entonces, hay varias causas, como en este cuadro, y a propósito, hablando de este cuadro, para decirles de que la clase está básicamente sustentada en el libro de Robbins. Así que para ustedes Robbins debe ser el libro de cabecera, por lo menos para mis clases que voy a dictar. Y esto está dentro de Robbins. ¿Ya? Claro que hay otras que tengo que complementar, para eso tienen que revisar, estudiar y mirar no solamente Robbins, sino otros libros, pero el principal es Robbins, su libro de cabecera. Entonces están viendo ustedes aquí la presión incrementada, una presión hidrostática aumentada, porque hay un problema en el retorno venoso. Y estas son las causas. Estas son las causas. La consecuencia de la alteración de esto va a producir edema, desde el punto de vista de presión hidrostática. Este otro, que está por presión hidrostática también, pero con dilatación arteriolar. Esto es de acá. El otro componente que le dije es una disminución de la presión osmótica, o coloidosmótica, u oncótica. Y eso es por un problema de una hipoproteinemia, porque ustedes saben que esa presión osmótica está relacionado a eso, a las proteínas intravasculares. Y dentro de ellas hay una, que es el más importante. Entonces, cualquier enfermedad que produzca pérdida de proteínas, por ejemplo, enfermedades tipo glomerular, enfermedades hepáticas, porque no hay producción de proteínas, malnutrición o problemas gástricos con pérdida de proteínas va a producir eso. La obstrucción linfática, ya dijimos, estas son las causas. La retención de sodio. El sodio, ustedes saben que hay una molécula de sodio y jala 2, 3 moléculas de agua, de líquido. Si hay mucha cantidad de sodio dentro del espacio vascular, va a jalar mucha cantidad de líquido y eso va a producir un elemento importante, presión hidrostática. Entonces, la ingesta excesiva de sal, hay un problema de insuficiencia renal acompañado, va a haber un problema de reabsorción
aumentada de sodio por los túbulos renales, hay una hipoperfusión renal o un incremento de la secreción de la renina, angiotensina, aldosterona. Y la inflamación. Problema local, puntual, ustedes ya aprendieron eso, que dentro de los signos cardinales de la inflamación, ¿cuál está? El edema. Ahora, cuando uno encuentra esto, esta imagen arriba a la izquierda, ya ven que ustedes, este es el tórax, esta es la parte del mediastino, acá está el corazón, aquí está el hemitórax izquierdo, el hemitórax derecho. ¿Qué de patológico hay acá? Que este hemitórax derecho está con líquido y el pulmón está totalmente colapsado en la parte central, porque aquí está el hilio bronquial vascular, ¿no?, que es el que sostiene a este parénquima en esta localización, a este pulmón en esta localización. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque hay líquido dentro del espacio pleural. Esto es edema. Pero como este espacio es una extensión del espacio intersticial, ya tiene sus características. Estos son espacios virtuales. Ustedes saben que no debería de haber nada. La hoja pleural con la hoja visceral están prácticamente pegados y hacen un movimiento de deslizamiento entre ellos porque hay una pequeña cantidad de líquido que sirve como lubricante para ese desplazamiento fino. Después no debe haber, y ese es un espacio virtual, ¿correcto? Esto se llama hidrotórax, porque es líquido. Cuando esto se llena por otros elementos, por ejemplo, sangre, que también es dentro del vaso, se rompe un vaso y entra sangre a este espacio, que también lo puede hacer, eso se llama hemotórax. O sea, depende de qué elemento vaya a entrar a este espacio virtual para decirle el nombre que corresponda. Como estamos ahorita en la parte del edema y ese es el líquido intersticial, que es la continuidad de ese espacio intersticial, porque este es un espacio virtual, a esto se le llama hidrotórax. Es la salida del líquido del espacio vascular a este espacio. Este otro es un pulmón, que ya les dije. Este pulmón, que tiene un peso normal, cuando él se llena de líquido dentro de los alvéolos y de los septos alveolares, ¿ya?, que es un edema pulmonar, ¿qué va a suceder? Va a haber aumento de volumen, o sea, crece el pulmón, y aumento de peso. Este otro, aquí abajo. Aquí ven los dos miembros inferiores, el izquierdo y el derecho. Y miren cómo el derecho está totalmente engrosado, ¿ya?, aumentado de volumen, porque dentro del tejido blando, o sea, el tejido del líquido, porque ha habido un problema de obstrucción arriba de los vasos linfáticos, que progresivamente ha ido en el transcurso de mucho tiempo llegar a este extremo. Edema de miembros inferiores, o sea, edema en el celular subcutáneo y en la dermis. Este otro abajo a la derecha es un parénquima cerebral que también tiene esas dos particularidades: aumento de volumen y aumento de peso. ¿Por qué? Porque aquí
el líquido, ¿dónde debería estar metido? En el mismo parénquima. ¿Ya? En el mismo parénquima. Una posibilidad es que esté dentro de los ventrículos, que también puede producir aumento de repente de peso, pero no tanto de volumen, porque ese líquido que puede estar dentro de los espacios ventriculares va a causar otros problemas. Aquí está dentro del parénquima cerebral. Y miren aquí la flecha, está mostrando que este parénquima, ¿ya?, de este hemisferio, en la parte posterior, inferior, ha querido, por el edema y el volumen que está teniendo este parénquima cerebral, salir por el único espacio que podría. Está haciendo presión en ese pequeño espacio que salía, que es el agujero magno. ¿Correcto? Y está haciendo esta presión. ¿Y a quién indirectamente lo presiona? Al bulbo. Y ustedes saben que en el bulbo están los centros cardiorrespiratorios. Es por eso que cuando hay un edema cerebral, que es la manifestación macroscópica que están viendo, lo peligroso, lo urgente para resolver es que no suceda esto, para que no haya presión en el bulbo. Y hacen todo el esfuerzo posible para que eso no suceda. Porque comienzan las circunvoluciones, como ven acá, y las cisuras a alterarse. Circunvoluciones se engrosan, miren, y prácticamente se cierran todas las cisuras o los surcos. Porque hay un líquido dentro del parénquima cerebral. Por lo tanto, una falla cardíaca, como ven acá, va a producir un mayor aumento de la presión a nivel del retorno venoso. Porque el corazón no está queriendo recibir, por una falla del corazón, no recibe o no puede recibir la cantidad de sangre que está llegando al corazón. Por lo tanto, va a haber una disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por medios humorales, que es este sistema, va a hacer que se retenga el sodio en los túbulos. Va a haber reabsorción de sodio en los túbulos. Y por lo tanto va a aumentar el agua dentro de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto va a haber aumento de volumen de los vasos sanguíneos. Entonces, el aumento de los vasos de sangre en los vasos sanguíneos más la presión hidrostática que hay acá, va a haber una buena presión dentro del vaso sanguíneo que va a hacer que salga el líquido hacia el espacio intersticial y causar edema. Todo se explica. El otro componente, que es la malnutrición, o sea, no hay proteínas, una síntesis disminuida de proteínas en el hígado o una pérdida en cantidades de proteínas por una enfermedad renal, va a haber una disminución del plasma dentro del vaso sanguíneo. Y por lo tanto va a haber una disminución de la presión osmótica. ¿Y eso qué va a causar? Edema. Ahora vamos a ver otros conceptos. Todo esto son conceptos que tienen que aprendérselo de memoria, porque todo eso el médico ve todos los días cuando trata a un paciente.
¿Qué es hiperemia? ¿Qué es congestión? Hiperemia es un aumento local de volumen de sangre en un tejido. Estamos hablando de la sangre, de los hematíes. Hay que considerar que la hiperemia es un proceso activo, ¿ya? Mientras que la congestión es un proceso pasivo. ¿Qué cosa significa? Que la hiperemia es muy rápido, mientras que la congestión tiene un proceso que es un poco más lento y es más visible. Los tejidos, ¿ya? En estos aspectos, por ejemplo, acá en el hígado, uno dice, el hígado está congestivo. No decimos que es hiperémico, porque no es fácil de reconocer eso, pero es más fácil de decir que está congestivo porque está lleno de sangre dentro de los vasos sanguíneos, los hematíes. Aquí a la izquierda están viendo en forma gráfica, en estos dibujos, las diferencias. Vean acá. Lo normal. Cuando la sangre viene por el área arterial, por los vasos sanguíneos, y van en sus ramificaciones del área arterial, terminar en los capilares. Y en el medio, los capilares, ¿cuál es la función? Dejar el oxígeno en las células. Deja el hematíe oxigenado, el oxígeno en la célula y el hematíe, ¿no? Ya se va sin oxígeno hacia el lado venoso y ese es el cambio de color, porque ahí viene el anhídrido carbónico y se va por la vena. Por lo tanto, lo normal es que en la parte de los capilares haga ese intercambio. ¿Qué es la hiperemia? Es porque el componente, la cantidad de hematíes por el área arterial sobrepasa esa parte central y se va hasta el área venosa. Esto es muy dinámico, muy rápido, ¿ya? En la parte fisiológica. Por ejemplo, un ejercicio va a suceder eso, por eso cuando alguien hace un ejercicio muy excesivo se pone rojo. Simplemente es un fenómeno que va a durar el tiempo de esa posibilidad de estar haciendo un ejercicio bastante grande. O cuando uno está en mucha calor, se dilatan los vasos y ahí va a haber mucha cantidad de componente del área arterial, que inclusive va a pasarse hasta el área venosa. Como que también hay en la inflamación. ¿Ya? La congestión, más bien, esto, como dijimos, es un proceso pasivo. ¿Ya? Más bien el área venosa, el componente de la sangre no oxigenada, va a sobrepasar al área arterial, porque el área arterial no está teniendo la fuerza para vencer esto, o aquí hay una gran retención que está haciendo que en forma retrógrada esté yendo la sangre venosa hacia la parte arterial. Eso es congestión. Como ven acá, flujo de salida disminuido y ejemplos hay obstrucciones, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o cirrosis, ¿no? O mejor dicho, cianosis con hipoxia. A eso se le llama la congestión porque hay mucha cianosis y porque no hay oxígeno en los hematíes en este lado que debería de ser de tipo arterial. Aquí abajo están viendo un corte del hígado fijado en formol donde se ve oscuro, que es el color más o menos que se ve en un proceso de una
congestión hepática. Por lo tanto, los tejidos congestionados, la mayoría de las veces, adoptan un color azul rojizo. A eso se le llama cianosis, como hemos visto acá. ¿Ya? Porque tienen hemoglobina desoxigenada, no hay oxígeno. Y microscópicamente, ya lo vimos, vamos a verlo acá, si es que está, aquí en el hígado, por ejemplo, acá están los hematíes, dentro de los sinusoides, no debería de haber, hay una retención ahí en el hígado, esa es la congestión hepática, donde la vena central, que es ¿no? Está retenido, ¿no? Y los sinusoides también están distendidos y llenos de hematíes. Acá es interesante porque esta es la vena centrolobulillar y aquí se ha perdido, ya, un ratito, un minutito. Bien, entonces, esta zona, que es la zona centrolobulillar, aquí está parte de la vena, todo el tejido hepático está necrótico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí le falta oxígeno a las células y se han muerto. Es una necrosis, ya saben qué tipo, ya se les ha enseñado, ¿ya? De la parte del área centrolobulillar. Si eso sucediera con el tiempo, ¿ya? Y si eso siempre está sucediendo, entonces esto es lo que sucede. Acá está la vena central y todas estas zonas azules que ven acá es el sitio donde ha ido habiendo la necrosis de los hepatocitos y ha sido reemplazado por tejido fibrótico, que es el color azul que se ve en la coloración de histoquímica que se le ha hecho a este tejido. Cuando uno ve esto, la congestión, simplemente así, en un momento determinado, macroscópicamente eso se puede identificar. ¿Ya? A ver, ¿en qué momento se identifica? Aquí. Aquí se ven puntos, puntos, que se le llama el hígado enmesmoscado. ¿Por qué? Porque existe lo que han visto, la hemorragia en la parte principalmente centrolobulillar, que es toda esta zona, alrededor de la vena centrolobulillar. Esto es el pulmón, donde ven acá la congestión, es más rojo, más intenso, se ve aquí, más que en este lóbulo inferior, pero acá sí. Microscópicamente se ve así. Miren los vasos, los septos, y ustedes saben que los septos pulmonares están llenos de capilares. Y estos capilares están dilatados, llenos de hematíes. Se ha quedado ahí y es el color rojo que sale. Congestión pulmonar. Cuando sucede con el tiempo, algunos hematíes pueden extravasarse y a veces algunos septos pulmonares pueden tener un poco más de congestión, que todavía quedan por acá,
o los vasos sanguíneos más grandes, siguen habiendo congestión, porque todavía hay hematíes dentro de los vasos. ¿Ya? Y este último, aquí abajo, ven microscópicamente un área de inflamación. Este es un capilar dilatado, lleno de hematíes y que tiene estos células, ¿no? Los leucocitos que están pegados, adheridos a las células endoteliales. ¿Están en qué fase? Fase de rodamiento. Porque van a ir a salir, ¿no?, hacia el espacio intersticial y aquí están saliendo. Porque aquí en algún sitio de esto está el proceso inflamatorio que los está llamando por el efecto químico que se tiene, ¿no es cierto? Eso ya saben. Fuera del capilar estos espacios claros es por el edema, que es el primerito en salir, y el otro elemento que está saliendo son hematíes. Los hematíes que están saliendo del vaso sanguíneo y es otra condición, ¿no?, que se llama hemorragia. Entonces, hemorragia es la pérdida de sangre de los vasos, que típicamente esa es la definición. Cualquiera que sea, de donde sea, por donde sea. La salida de sangre de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial o al sitio que está adyacente al vaso sanguíneo. Y ustedes han leído, me imagino, ya en algunas partes les habrán dicho, ¿no?, una pérdida de sangre tiene sus definiciones dependiendo de cómo es la salida de estos hematíes de los vasos sanguíneos. Por eso hay varios nombres. Ya ustedes van a tener que aprendérselo de memoria, porque no hay otra forma. ¿Ya? Petequias, equimosis, hematomas, melena, hematemesis, hemotórax, hematoquesia, hemartrosis, y así. Hay muchas definiciones sobre eso. Así que eso tienen que aprendérselo de memoria. Para ayudarles un poco, porque es importante. A veces algunos clínicos ya se olvidaron. Púrpura, ¿qué es? Es una forma de hemorragia, pero que tiene una característica, que es mayor a 3 milímetros. Mayor o igual a 3 milímetros. Ahí está. Mayor o igual a 3 milímetros. Petequia, de 1 a 2 milímetros. Equimosis es mayor de 1 a 2 centímetros. Hemotórax, ya saben. Es igual como decir hemopericardio, hemoperitoneo, en fin. Ahora, ¿cuáles son las etiologías? Igual que el edema, igual que la congestión, igual que la hiperemia, la hemorragia también son simplemente consecuencias de alguna causa. ¿Correcto? Una hemorragia, por ejemplo, por una herida traumática en el vaso. Alguien en un asalto, cortan el brazo o el abdomen y comienza a haber hemorragia. ¿Quién es el causante? Es el cuchillo. La ruptura del vaso sanguíneo por efecto de un elemento punzocortante. ¿Y qué consecuencias ha tenido? Hemorragia. ¿Correcto? Entonces,
esta etiología, estas consecuencias, puede ser local, solamente en un sitio determinado, ¿no? Pero también puede ser en forma sistémica. Sangre por todo lado. Puede ser por un problema de defecto de la coagulación, por ejemplo. Hay varias causas de eso también. Entonces, uno tiene que saber cuando ve a un paciente con determinada forma de hemorragia, decir, esto es tal cosa, porque cada uno de estos representa una etiología, digamos así. Por ejemplo, hemorragia hepática puntiforme, después de una congestión, comienza a haber hemorragia. Aquí, igual, hemorragia, ¿ya? Dentro del parénquima pulmonar, hepático, principalmente centrolobulillar, hemorragia centrolobulillar. Aquí abajo a la izquierda es un intestino que está abierto y miren la cantidad de puntos que son de hemorragia. Y aquí se aplica lo que está ahí. ¿Qué cosa es? Petequias, equimosis, púrpuras. Hay que medirlo. ¿Ya? Hay que medirlo. La mayoría de las veces, cuando son así puntiformes, pequeñitos y están en muchos sitios, ya el clínico dice, esos son petequias por una manifestación de una enfermedad sistémica, por ejemplo. Aquí, este es un riñón que está abierto, pero el problema no está en el riñón. Como ven acá, este está completo. Está en la grasa perirrenal. ¿Ve? Acá. Y aquí hay sangre. Coágulos. ¿Esto cómo se llama? Hematoma. Acumulación de sangre en un determinado sitio, que en el transcurso del tiempo va a actuar los factores de la coagulación y van a ser coágulos. Oh. Aquí, arriba, a la izquierda, sangre dentro del intestino, ya sea por un efecto de múltiples focos de hemorragia puntiforme, pequeña, petequial, que ha ido acumulándose en el transcurso del tiempo y comenzó a tener toda esta cantidad de sangre dentro de la luz del intestino. O lo otro es que comenzó a sangrar bastante y comenzó a acumularse sangre dentro del intestino. Eso, ahí viene todo el expertise de los médicos, en este caso gastroenterólogos, para saber cómo fue el sangrado dentro de la luz del intestino. La manifestación de esto ya lo estamos viendo que es un sangrado digestivo, que puede ser hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, dependiendo de dónde está el sitio. Y esos son los gastroenterólogos que tienen que saber, porque va a encontrarse que en el momento de hacer las deposiciones, encontrar si hay sangre, qué tipo de sangre, para decir si es hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. Ellos lo saben. Aquí, arriba a la derecha, ya saben ustedes cuando hay sangre dentro del espacio pleural. ¿Cómo se llama eso? Hemotórax. Igual, este son en un recién nacido, este es en un adulto. Ha colapsado el pulmón y acá hay sangre dentro del espacio pleural. ¿Ya? O este otro, en el riñón,
dentro del parénquima renal, cantidad de sangre tanto en la cortical y como en la zona medular. Esto es debido a que ha sucedido un rechazo hiperagudo en un paciente trasplantado. Estos son dos suprarrenales de un recién nacido, donde se ve cantidad de hemorragia, ¿no?, en la superficie de las suprarrenales, y cuando uno ha cortado también está dentro del parénquima. Esta es una hemorragia de suprarrenal. Generalmente se ve en procesos infecciosos. Este otro, acá hay una regla que están viendo porque están midiendo una úlcera gástrica, que es este. Y en el medio de la úlcera gástrica, aquí, hay un coágulo. Es la zona más profunda de la úlcera. Cuando el patólogo, porque esta es una autopsia, puso el estilete para mirar, resulta que se pasó. El coágulo era del tapón nada más y se pasó el estilete hasta el otro lado. ¿Qué quiere decir? Que estaba perforado. Y la consecuencia de una perforación gástrica con sangrado es esto. Aquí están los pulmones, aquí está el corazón, aquí hay un fragmento de colon, acá está el hígado, y este es el abdomen, con cantidad de coágulos metidos en la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama esto? Hemoperitoneo. Y así sucesivamente uno va a encontrar cantidades de cosas de ese tipo. ¿Ve? Ya ven acá la diferencia, si aquí se nota con esta mano más y esto de aquí, cuáles son equimosis, cuáles son petequias, ¿no?, cuáles son púrpuras, y son generalmente debido a procesos infecciosos o problemas hematológicos. Este es un corazón que está cortado transversalmente en un paciente que tuvo un infarto. En la fase donde comienza a ver la hemorragia, se ve así, en uno de los lados del ventrículo, y que inclusive se ha ido hasta el epicardio. Posiblemente esto va a suceder si es que sale la cantidad de sangre hacia la parte externa, va a llenar el espacio pericárdico. Okay. Otra zona de infarto. ¿Ya? Esto ya lo vimos. Aquí es un parénquima cerebral con múltiples puntos hemorrágicos. Hemorragia cerebral, intraparenquimal, igual que acá. Miren este. Pero la diferencia entre este es que este es múltiples, tipo equimosis, no, tipo petequia, ¿ya?, o púrpura. Y este sí es un tremendo coágulo metido dentro de un espacio, un hematoma intraparenquimal. Acá hay otro pequeño. O este otro, en la cual se ve este coágulo de sangre que ha sido una hemorragia, lento, progresivo, en el transcurso de varias horas, entre la meninges y el hueso craneal. En esa área, ¿cómo se llama? El espacio subdural. Acá. Esto es un hematoma subdural. ¿Ya? Ya hay muchos ejemplos sobre esto. Este, por ejemplo, es una cantidad de sangre, de coágulos, porque esa es la manifestación de la hemorragia, que está en la parte externa, ¿no?, del parénquima cerebral, en la parte posterior, ¿no?, la posterior inferior. Acá está el pedúnculo cerebral.
una hemorragia cerebral debido a que generalmente sucede por una ruptura de un vaso sanguíneo de tipo congénito. Y este otro, finalmente, por un compromiso de hemorragia con destrucción de parénquima cerebral en la parte frontal y un poco hemisférico, ¿no?, de ambos lados, temporal, por un traumatismo muy severo. Es una persona que se cayó de un tercer o cuarto piso, por la cara, por la cabeza en la zona occipital, y por efecto de rebote se lesiona toda la parte frontal. Bien, entonces hemorragia es eso. Destrucción de tejido, como vimos, por sepsis, infecciones o por lesión del endotelio. Va a suceder una serie de efectos: agregación plaquetaria, liberación de factor hístico, va a haber trombosis de la microvasculatura, va a haber activación de la plasmina, va a haber fibrinolisis, una serie de efectos de ese tipo, y va a llegar a ser hemorragia, ¿no?, o una oclusión vascular. Va a haber un problema de isquemia, de infarto, y va a haber también problemas de hemorragia. O el consumo de plaquetas y factores de la coagulación, ya no va a poder haber coágulos para taponar el espacio y va a producir hemorragia. El otro concepto que tienen que ver es hemostasia y trombosis. La hemostasia es un proceso, ¿ya?, fisiológico. Hemostasia es un proceso fisiológico que sirve para mantener la sangre en estado líquido, ¿ya?, pero tiene que estar preparado para formar rápidamente un tapón hemostático, ¿ya? Esa es la característica de hemostasia. Por lo tanto, depende, ¿ya?, de algunas condiciones. Cuando hay un proceso en el cual va a haber una alteración de esa condición, ¿ya?, se llama trombosis. Esto está unido, son factores para la hemostasia y la trombosis. Hay varias condiciones, varios factores para que eso suceda. Todo depende, ¿ya?, de algunos criterios y pasos que tienen que haber para que eso funcione adecuadamente. Por ejemplo, acá. Vamos a suponer que haya una lesión de un vaso sanguíneo. Ustedes están ahí en la cocina o haciendo algún trabajo y se cortaron con un cuchillo el dedo. Inmediatamente al cortar no va a sangrar por un efecto de vasoconstricción refleja. Claro, son segundos, milisegundos que no va a sangrar, porque va a haber esta vasoconstricción refleja. Pero inmediatamente comienza a salir, ya, la liberación de la endotelina, que es la causa de la vasoconstricción. Claro, aparte del reflejo es pero es un reflejo propio de la situación. ¿Qué es el causante de este reflejo? Pero a la vez también va a liberarse una condición que es la matriz extracelular. La matriz extracelular es lo que está por debajo del endotelio. Y es esto que se va a exponer en el sitio de la lesión.
esta matriz extracelular va a producir lo que se llama la hemostasia primaria, que es que comienzan a llegar las plaquetas para tapar este espacio. Si lo vemos en la realidad, primero va a salir cantidad de sangre, dependiendo del tamaño del corte, evidentemente. ¿Ya? De repente necesitan ayuda porque van a tener que hacer con puntos, o si no, esperar a que, por una presión que puedan hacer ustedes, ¿no?, comienza poco a poco ya a dejar de sangrar, porque comienza a ver esto, la hemostasia primaria. Llegan las plaquetas, hay liberación de gránulos por las plaquetas, se van a adherir y aquí está el factor de von Willebrand en la parte basal, ¿ya? Y esto es lo que se llama la agregación, y el tapón hemostático, ¿no? El reclutamiento significa que hay una, por la liberación de estos gránulos va a ser atraído las plaquetas. Aparece la hemostasia secundaria. ¿Qué cosa es? Que ya no solamente son plaquetas, sino estos elementos que son la trombina, que polimeriza la fibrina, polimerización de la fibrina, que va a servir de qué? Con esta expresión del complejo fosfolípido, ¿no?, que son como el cemento, esta fibrina va a comenzar a pegar a las plaquetas para que no se muevan. Y finalmente, ¿ya?, aparece lo que es el trombo y el acontecimientos antitrombóticos, porque esto no es permanente. Con esto que es el trombo, ¿no?, un tapón hemostático, no es permanente. Cuando ya está esto y comienza a ver la reparación del endotelio, porque esa es la fase de recuperación, de proliferación del endotelio, y vuelve a taparse normalmente, esto debe de desaparecer. Comienza a ver entonces la liberación de elementos como el TPA, que es la que produce la fibrinolisis, las trombomodulinas, que bloquea la cascada de la coagulación, ya a evitar que ya no siga más habiendo agregación plaquetaria, ¿correcto? Y comienza ya a polimerizarse la fibrina, ya, a despolimerizarse porque está polimerizada, está adherida, está pegada, ¿no? Y estos neutrófilos que están atrapados, que estos hematíes, en un primer momento van a comenzar a desaparecer. El problema está en qué? En que aquí, de forma rápida, cuando el endotelio, estos son el endotelio, estos, están íntegros, están bien, están adecuados, es el mejor componente, el mejor elemento para que no haya trombosis. Inhiba la trombosis. No exista la trombosis. ¿Ya? Hay moléculas que van a aparecer dentro del endotelio para evitar que haya una trombosis. Pero resulta que cuando hay daño del endotelio, se libera pues los factores de la matriz extracelular, el factor von Willebrand, y esos son elementos importantísimos para que comiencen a llegar las plaquetas. ¿Ya? Aparece el fibrinógeno, ¿ya?, y se forme este tapón hemostático. Cuando esto se mantiene,
se queda, no se resuelve, que fisiológicamente debe hacerse cuando se repara el vaso sanguíneo, a eso comienza a haber lo que se le llama la trombosis. Este fenómeno que hay acá es una activación inadecuada de los procesos hemostáticos normales. ¿Y se debe de qué? Depende de qué. De tres elementos. La pared del vaso, que es este, ¿ya? Las plaquetas, ¿ya? Y los elementos de la coagulación. Porque para eso sirven, para eso están. Entonces, de esos tres elementos básicos, el endotelio es uno de los más interesantes que hay. El endotelio cubre todo el corazón, todos los vasos sanguíneos. ¿Ya? Aquí, este es un dibujo. Esta es una foto microscópica donde está la vénula y aquí está el endotelio. Aquí está una arteriola donde se ve el endotelio. Y aquí es una microscopía electrónica donde se ve el endotelio. ¿Ah? Entonces va a haber esto, el endotelio. Este endotelio depende de su condición en que esté. Puede estar en un estado inactivo, tranquilo, nadie lo molesta, que llamaríamos pues un estado basal, donde la presión sanguínea es normal, el flujo sanguíneo es laminar, donde los factores del crecimiento endotelial están ahí activos para que pueda mantenerse este endotelio. No hay problemas de adhesión y no hay una superficie del endotelio que ayude a la trombogénesis. Todo tranquilo. Pero ¿a qué le llamaríamos un estado activo del endotelio? Es porque están estimulándolo. Están estimulando. Un flujo turbulento, una irregularidad en el flujo, una hipertensión, mayor velocidad, por ejemplo. Hay citoquinas por procesos inflamatorios, los complementos por procesos inmunológicos, hay productos bacterianos, hay lípidos, ¿no? La hipoxia, la acidosis, los virus, el cigarro, el humo del cigarro. ¿Qué va a suceder? Que va a haber una expresión aumentada de ¿qué? De elementos procoagulantes del endotelio. Y evidentemente va a haber adhesión de moléculas y factores proinflamatorios. Esta expresión alterada va a ser ¿de qué? De las quimoquinas, de las citoquinas y del factor de crecimiento para que estimule o active al endotelio. Y eso es un problema. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué es? Hay que inhibir la agregación plaquetaria. Por eso secretan prostaglandinas, prostaciclinas, no prostaglandinas, prostaciclinas, óxido nítrico, para ayudar a la dilatación de los vasos. Y por lo tanto trata de ayudar a mantener el flujo de sangre. ¿Ya? Evitan de ese modo que las plaquetas se puedan adherir. ¿Ya? Porque la prostaciclina ayuda a eso. Va a ayudar, ¿ya? Porque inhibe la actividad antitrombínica de la plaqueta. Cuando trata de llegar
hay un elemento, ¿ya?, de estos de las plaquetas para inhibir esa posibilidad. También el endotelio secreta el activador del plasminógeno, ¿ya?, que genera plasmina, y eso hace que la fibrina que está llegando ahí, ¿ya?, sea lisada, sea destruida, sea desagregada, digamos así. Por lo tanto, va a impedir que pueda haber ya todos los elementos para la formación de un coágulo. Entonces, todas estas cosas ayudan, sirven. Esta agregación plaquetaria, por ejemplo, no debería de haber en condiciones normales. En condiciones hemostáticas sí va a suceder. Eso ya les dije. Entonces, los factores de la coagulación, que es otro elemento importantísimo en esto, ya ustedes lo han estudiado, me imagino, ¿no? Es producto de la conversión enzimática secuencial de las cascadas que están viendo acá, ¿no?, de las proteínas circulantes y que están sintetizadas en forma local. El factor tisular, por ejemplo, donde se va a encontrar en los sitios de lesión, que es el camino extrínseco, ¿ya? Las etapas finales de la coagulación, por ejemplo, donde la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, ¿no?, para formar ese famoso tapón hemostático, ¿ya? Y es interesante cómo estos factores de la coagulación tienen efecto local, ¿ya? Está restringido a los sitios donde hay una lesión vascular, porque ahí es el que se activa, ¿ya? Hay una activación enzimática en esos sitios, tanto por las plaquetas o por los endotelios que en ese sitio se activan, ¿no?, porque hay esos fosfolípidos que van a servir para esa condición. Hay inhibidores circulantes de los factores de la coagulación, por ejemplo, la antitrombina 3, ¿ya?, que se parece a la heparina, ¿no?, que es interesantísimo porque se va a ver en las superficies del endotelio. Estas trombomodulinas que se expresan en la superficie del endotelio, ¿ya?, que juntamente con la trombina son potentes anticoagulantes. Entonces, estos factores de la coagulación están ahí, y son activos, y están en movimiento, y están buscando los sitios donde hay una lesión para ir ahí y como efecto local producir todas estas situaciones. Con activación de la vía fibrinolítica, por ejemplo, ¿no?, que se pueda encontrar. Pero sucede una situación anómala. El CID. ¿Qué cosa es CID? Coagulación intravascular diseminada. Lo que antes vimos como un efecto local en un sitio determinado, ¿ya?, esta coagulación intravascular diseminada es sistémica y ocurre como complicación de una buena cantidad de problemas. Y es debido a que se activa el sistema de la coagulación en forma anómala, en forma irregular, digamos así. Y el resultado de esto es la formación de trombos en toda la microcirculación. ¿Quiénes causan? Destrucción masiva de tejido, sepsis, lesión endotelial.
¿Qué va a suceder? Liberación de factores tisulares. Por lo tanto, va a haber una trombosis por todo lado, con oclusión vascular. Y esto es lo que se le llama las microangiopatías, ¿ya? Con anemia hemolítica. Porque va a suceder agregación de plaquetas también, para que haya esta masiva trombosis. Va a haber activación de la plasmina, va a haber fibrinolisis, ¿ya? Inhibición de la trombina, agregación de plaquetas, polimerización de fibrinas, en fin, una serie de cosas. Ahí va a haber daño de tejido, evidentemente porque hay oclusión del vaso, va a haber daño de las células, hay consumo de los factores de la coagulación y al final una coagulación intravascular diseminada va a producir sangrado, porque se gastó, se perdió, desapareció por gasto excesivo, por consumo excesivo. Se consumió, en otras palabras, los factores de la coagulación. ¿Ah? Esto es sistémico. Esta es una foto que siempre les pongo porque se necesita que conozcan también que hay enfermedades genéticas cuando hay un problema en algunos pacientes que tienen sangrados desde el inicio porque faltan algunos factores. Un problema genético. Deficiencia de transblastemia de Glassman es porque, bueno, no hay un elemento que es este receptor, ¿ya? A nivel de la plaqueta, y por lo tanto no puede haber unión porque el fibrinógeno no se puede unir uno con otro y por lo tanto no se va a ver el tapón hemostático. El otro es la deficiencia en síndrome de Bernard-Suller porque hay este otro receptor de la plaqueta que no puede unirse al factor del von Willebrand. Entonces no va a haber un tapón. Y este otro, que es el más frecuente de todos, es la deficiencia en la enfermedad de von Willebrand porque no hay este factor. Por lo tanto, no va a haber el tapón hemostático. ¿Ya? Trombo, entonces, es la formación de una masa sólida o trombo constituido por elementos de la sangre en la luz del vaso o en el corazón. Es patológico. Esta es la luz de una aorta totalmente dañada, totalmente irregular, donde ustedes ven que el flujo sanguíneo no va a ser pues laminar. Y aquí está, trombosis. Para que suceda la trombosis, tiene que haber lesión endotelial por una serie de causas, por ejemplo, la hipercolesterolemia, la inflamación, produce lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo, turbulencias y todas esas cosas como lo que ven acá, o un problema de hipercoagulabilidad cuando hay algunos factores, ¿no?, que van a producir ese problema, ¿no?, de mayor cantidad de elementos de la coagulación o adquirida porque hay un problema a nivel de activación de estos sistemas de la coagulación por alguna enfermedad. ¿Correcto? Son los tres elementos. Desde el punto de vista de nosotros, de patología, como vemos un trombo. El trombo aparece en cualquier parte del sistema cardiovascular. ¿Ya? Varía de forma y tamaño. Estos trombos arteriales o cardíacos se inician en un endotelio que está lesionado. Los trombos venosos, ¿dónde van a aparecer? En un sitio donde hay venas, donde hay ectasia venosa. ¿Y dónde hay ectasia venosa? En los miembros inferiores.
El trombo siempre está fijo a la pared vascular o cardíaca. Crece en dirección al flujo sanguíneo. Eso es obvio, ¿no es cierto? Los que se forman en la aorta o en el corazón, uno va a ver lo que se llaman las líneas de Sand. Eso ahorita lo vamos a ver. Los trombos que se forman en las cavidades cardíacas o en la aorta, que son los dos elementos más grandes donde hay espacios, se llaman trombos murales. En cambio, los trombos arteriales, que son de vasos más pequeños, son oclusivos, firmemente adheridos y son de color grisáceo y friables. Entonces, cuando un trombo que se forma en una arteria se llama trombos de precipitación. En cambio, cuando los trombos se forman en una vena, ¿ya? Son de color rojo, se llaman trombos de coagulación. ¿Por qué son rojos? Porque ahí hay cantidad de hematíes que están ahí etásicos, estacionados, no hay movimiento. ¿Correcto? En cambio, en la coagulación intravascular diseminada, como hemos visto, ¿ya? Es una cantidad de microtrombosis, ¿ya? Por esta excesiva activación de la trombina, ¿no? Y es sistémico, no es local. Ese trombo tiene un proceso evolutivo, varias opciones. Puede propagarse, ¿ya? Puede hacer embolia. ¿Qué significa embolia? Migrar. Propagación significa no que viaje, no, sino la propagación es que crezca. Embolia es que vaya, viaje, migre o se disuelva. O la última posibilidad es que se organice y se recanalice. A veces, eh, en este trombo puede haber una bacteria, ¿ya? Y lesiona la pared del vaso y se forma como un aneurisma, y eso se llama aneurisma micótico. Bien, vamos a ver rapidísimo porque el tiempo nos vence. Este es un corazón y acá hay un trombo. Esta es una aorta donde acá hay un trombo, acá hay otro, por acá hay otro. Esta es otra aorta donde se ve un trombo acá. ¿Ya? O sea, hay trombos por todos lados. Esto es lo que les decía de las líneas de Sand, que es simplemente fibrina, unas líneas. Hay adherencia o mejor dicho, hematíes que están atrapados acá. Pero este es un trombo arterial. Este es un trombo que es muy interesante. Acá está la pared del vaso. Miren una línea muy finita donde hay un espacio. Aquí no, esto está totalmente adherido. Por eso los trombos se pegan, están adheridos a la pared del vaso. Esa es la característica del trombo, que está adherido a la pared del vaso. No necesita toda la superficie, no, basta con un pedacito. Este es sangre, como ven, pero aquí ya no. ¿Por qué? Porque este es un trombo que está organizado y hay que recanalización. Y este es un ejemplo muy característico de una vena. Acá están viendo, ¿ve? La vena ilíaca, que ha habido un trombo y aquí está totalmente ocupado, ¿eh? Que ocluye la luz. ¿Qué posibilidades hay de esta vena? De este trombo en esta vena. Uno, que se resuelva totalmente, ¿eh? Y queda como si nada hubiera pasado. La otra, que un fragmento de esto salga disparado y llegue al pulmón. Eso se llama embolia. Otro, que se recanalice, ¿ya?
¿Qué quiere decir? De que se ha organizado y quedan espacios acá. A veces desaparece la mayoría de esto y simplemente queda un pedazo acá. Se organizó y se incorporó en este pedacito. O se va a quedar totalmente tapando y lo único que queda es la recanalización. Esas son las posibilidades de estos trombos. Acá hay uno, miren, rojo, ¿qué significa? Vena. Acá abajo es una arteria o una vena. Esto es una válvula. Y ustedes saben que las válvulas están en las venas, no en las arterias. Entonces, este es un trombo rojo. ¿Ve? Pegado aquí a la válvula. La luz de acá no. Aquí se está organizando más fibrina, cantidad de fibrina y poca cantidad de matías que han quedado atrapados. Esto es una arteria, bien adherido a este lado. Acá no, ni acá. Y así uno va buscando esas opciones que se tienen. Flebotrombosis y tromboflebitis. Causa de las flebotrombosis, lactasia. En la tromboflebitis, inflamación. Tamaño del primer trombo es pequeño. Y aquí ya es una sola que es grande y ahí se queda. Tamaño del trombo propagado. Son grandes y poco anclados, o sea que en la flebotrombosis pueden fácilmente desprenderse. En cambio aquí son pequeños y bien pegados, muy anclados. Los émbolos son comunes, masivos y estériles en la flebotrombosis. En cambio en la tromboflebitis son pocos, pequeños, pero estos sí a veces van acompañados con gérmenes. Localización en extremidades inferiores, en la flebotrombosis, los famosos varices, y la tromboflebitis en cualquier sitio, los famosos inyecciones de los drogadictos. En la parte clínica, la flebotrombosis es silente, uno no se da cuenta, especialmente los que tienen varices no se dan mucha cuenta, a menos que esté complicado. Y la tromboflebitis, ahí sí hay pues todo el proceso de la inflamación. ¿Ya? Y acá nos quedamos y vean esto. Miren eso. Eso es lo que sucede en un momento determinado cuando uno tiene un trombo. ¿Ya? Muy bien, nos quedamos aquí. Justo terminamos hasta la próxima semana. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya, nos vemos. Hasta luego, Muy doctor. bien. Ya, Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. ya, nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Listo. Nos vemos.